la parte de repaso o guía 2 de electrodinámica. Vamos a avanzar eso hoy día nosotros. ¿Ya? Guía 2 de electrodinámica. Todos supongo que tienen eso, ¿no? Electrodinámica, vamos a la guía 2. O la parte de repaso, como, aunque ahora está como guía 2, creo, ¿no? No está como repaso. Vamos a hacer la parte de electrodinámica, guía 2. Guía 2. Vamos a reforzar todo lo que hemos visto y aprendido en electrodinámica. ¿Ah? Bueno, está algo movidito, pero vamos a tratar de ver, ¿no? Vamos a tratar de ver. Bien. Bien, muchachos. Entonces, conforme vayamos avanzando en los ejercicios, vamos a ir aclarando algunos puntitos que tal vez con ustedes no se aclaró, pero igual tienen toda la teoría, como bien Kiara ya lo ha afirmado en Classroom, está en pizarra toda la teoría. Sé que con ustedes no lo atacamos todo tan a fondo, pero el día de hoy vamos a atacarlo para poder complementar, ¿ya? Así que igual, cualquier cosa no duden en comentarlo, no duden en preguntarlo. Así que sin tanto bla, bla, bla y mucho chamullo, vámonos a la guía 2, vamos al problema número 1. Vamos al problema número 1. A ver, ¿qué nos dice? En el problema número 1, yo tengo un circuito, bueno, está volteado, vamos a enderezarlo. Acá está tu maestro, que te arregla la situación, no te preocupes por eso. ¿Ya? Tenemos por acá. Ahí está, ¿no? Tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios. ¿Sí? Tenemos acá una resistencia de 3 ohmios. Por acá tenemos otra resistencia de 6 ohmios. Y por aquí tenemos a ver, pense. Bueno, 3 ohmios, si no me equivoco, por acá. 3 ohmios. Así debe de estar el gráfico. ¿Sí? 3 ohmios. ¿Sí? Está doblado, está intersectado con la parte teórica, pero ahí está, ¿no? Bien, Cancho Víctor ya dijo la respuesta. ¿Dónde sale la B? Está agresivo, Víctor. Está como que estamos agresivos. Bien, dice, en el circuito eléctrico mostrado hay una intensidad de corriente que entrega la batería de 20 voltios. Muy bien, muchachos. Cuando a mí me piden la corriente que sale de la batería, me piden la corriente que está bordando la fuente. Entonces, aquí hay una corriente que sale de la fuente. Y, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo tengo al valor de la fuente, me piden la corriente de la fuente, yo lo que necesito es la resistencia equivalente. Así que acuérdense, cada vez que vas a trabajar con fuente, con corriente de la fuente, necesitas resistencia equivalente. Hay que calcular la resistencia equivalente, ¿no? Obviamente el gráfico es muy sencillo de identificar quién es serie y quién es paralelo. Pero mira, si se te dificulta un poco indicar qué hago, primero en serie y después en paralelo, primero en paralelo y después en serie, puedes transformar tu diagrama a un diagrama lineal. No hay ningún problema. Observa. Empieza por la fuente, siempre por la fuente, colocando 2 puntos A y B. Recuerda que esos 2 puntos se pueden mover siempre y cuando no haya resistencia de por medio. Si él es B, él es B. Si él es B, él es B. Se puede mover porque no hay resistencia. Este punto B ya no se puede mover acá porque hay resistencia. Este punto B tampoco se puede mover aquí porque hay resistencia. El punto A tampoco se puede mover porque hay resistencia. Así que él debería de ser otro punto. Como ya usamos A y B, vamos a ponerle C. C y C. Ahora bien, si tú te das cuenta, nosotros podemos trasladar todo el esquema a un diagrama lineal, siempre como tus extremos de tus fuentes como principales A y B. Entre A y B acabo de colocar un puntito llamado C.
Y ahora lo que vamos a hacer es colocar las resistencias que vemos. Por ejemplo, entre A y C, ¿cuánta resistencia hay? Entre A y C hay 3. Entre C y B hay 6. Y entre C y B hay otra resistencia de 3. Se coloca por encima o se coloca por debajo. Ahora con eso observamos de una manera muy clara que 6 y 3 están en paralelos, porque uno está encima de otro. Y si uno está al costado de otro, está en serie. Profe, pero el 3 con el 6 pueden estar en serie. ¿Te acuerdas de la parte teórica cuando nosotros hablamos de que dos resistencias están en serie si es que no hay línea de por medio? Mira, 3 y 6 están en serie. No. ¿Por qué? Porque hay una línea en el medio, ¿te das cuenta? Por lo tanto, no puede estar en serie. ¿Quién debo de operar primero? Estos tres. ¿Que están en qué? ¿En qué están? En paralelo. Y si está en paralelo, ¿qué se hacía? ¿Se sumaba de frente o se sumaba invertido? Se sumaba invertido, ¿verdad? O sea, 1/3 más 1/6. ¿Cuánto vale 1/3 más 1/6? 2, no, 1/2. Pero que al voltearlo muy bien, este Cancho, muy bien Evelyn, al voltearlo sale 2 ohmios, ¿no? Sale 2 ohmios. Incluso para dos resistencias existe un truquito, ¿verdad? Solo para dos resistencias. ¿Cuáles son? Para dos resistencias en paralelo, multiplicación entre suma. 6 por 3, 18, y 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. Y ya no tengo la necesidad de sumar invertido. Así que si ustedes gustan, pueden agregarlo ahí. Solo para dos resistencias en paralelo, el equivalente sería multiplicación entre suma. Bueno. Acá está B, acá está C, él vale 3, él vale 2. Así que ahora ya puedo operar en serie y decir que la resistencia equivalente vale 5 ohms. Ya tengo a la resistencia equivalente, tengo al valor de la fuente y me piden la corriente. ¿Qué puedo aplicar? Ley de Ohm. El valor de la fuente, ¿a qué debe de ser igual? A la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale la intensidad de la fuente? No conozco. El valor de la fuente vale 20 y la resistencia equivalente vale 5. Con esto yo demuestro que la intensidad de la fuente vale 4 amperios. Y esa es la respuesta. Clave de cito, muy bien, Cancho. Clave de cito, excelente. Bien, vamos con el problema número 2. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 2? Vamos con el problemita número 2. ¿Qué dice? Por un conductor fluye 20 coulomb de carga cada 5 segundos. ¿Ok? Me da una cantidad de carga de 20 coulomb y me da un tiempo de 5 segundos. Me pide calcular la intensidad de la corriente, pero muchachos, la intensidad de la corriente es carga entre tiempo. 20 entre 5, 4. ¿4 qué? 4 amperios. Ese problema está regalado. ¿Sí? Profe, y sabía, así que venga, profe. Oye, como si yo hiciera. Hay chicos que me hablan como si yo hiciera el examen de admisión. Profe, sí que venga. Bien. Vamos con el problema número 3. Creo que sí lo podemos hacer aquí, ¿no? Casi alcanza el problema número 3. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 3? Nos dice un conductor metálico cuya resistividad, porque tú te sabes las unidades, resistividad es 4,5 por 10 a la menos 7. ¿Hay algún problema con que yo le ponga 45 por 10 a la menos 8? ¿Entiende? ¿Se entiende? Bacán, excelente. Y una sección transversal, o sea, un área transversal de 2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Bacán, debe estar en metros al cuadrado. Y una longitud de 200 kilómetros. Pero tú sabes que kilo es 10 al cubo. No hay ningún problema con que yo ponga 10 al cubo metros, ¿verdad? Ahora me están pidiendo calcular la resistencia en ohmios. Pero muchachos, si tengo resistividad, área y longitud, la resistencia eléctrica, ¿te acuerdas cómo se calculaba?
resistividad por longitud sobre área. Hacemos a reemplazar 45 por 10 a la menos 8 por 2 por 10 a la 5, ¿no? 2 por 10 a la 5 por 2 por 10 a la 5 dividido entre el área que sería 2 por 10 a la menos 2. A ver, mis hermanos, se va el 2, te queda 10 a la menos 2, te queda 10 a la menos 6 por 10 a la 5, 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 45, 4,5 ohmios. La respuesta sería dedo. Muy bien, a todos los que dijeron dedo. Excelente. La respuesta sería dedo. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí todo bien, chicos, chicas? ¿Sí? Estamos reforzando la parte electrodinámica, reforzando algunas teorías, algunos puntos inconclusos. ¿Chicos? Bien, ahí está. Igual el día sábado hicimos un repaso, ¿sí? Hice un repaso de solo electrodinámica y hicimos el problema 8 porque nos mezclaron con el horario 1, ¿verdad? Donde el horario 1 a 1 había hecho electrodinámica y solo hicimos este problema 8. Pero si han revisado el Classroom, yo he mandado todos los problemas, ¿no? He mandado solucionar todos los problemas, ¿ya? Para que practiques y ya más o menos veas en qué te equivocaste. Sí, igual. Sé que nosotros a veces no terminamos los ejercicios, los termino con el otro salón, pero igual en Classroom yo mando todas las fotos de todos los ejercicios, ¿ya? Muy bien, Adonis, me alegra que confirmes esa información. Sí, porque hay chicos que me ponen, profe, está problema. Ya, pero ya lo mandé solucionar. Ahí. Entonces, por eso ahí pidan su código. Yo cumplo con mandar. Yo hago mi trabajo. Vamos a ahorrar. Sí, es que chulos que me reclaman. Profe, usted no hace. No, pero sí hago. Pero si no lo cuelgan, ya no es mi problema. ¿Qué culpa tengo yo? Bien. Vamos con el problemita número 4. A ver, ¿qué tal nos vamos con el problemita número 4? Con el problemita número 4 dice, se tienen 3 cables metálicos A, B y C del mismo material, con longitud y área del sector cabecera mostrados. ¿Ya? Ok, bueno, tengo 3 materiales, ¿no? Donde acá tengo un área S y una longitud L, que es un material A. Luego tengo otro de área 2S, vamos a poner acá 2S, un material B y de longitud L también. Y luego tengo otro por acá. De también área 2S, pero de longitud 2L, un C por aquí. Muy bien, se tienen 3 cables metálicos A y B, A, B y C del mismo material. O sea que la resistividad es constante. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que vamos a hacer es calcular la resistencia de cada uno, ¿no? Calculemos la resistencia de A. Será resistividad por longitud sobre área, que es S. Calculemos la resistencia de B. La misma resistividad por longitud sobre 2S. Y calculemos la resistencia de C, que sería la misma resistividad por la longitud que vale 2L sobre el área que vale 2S. Y eso me da resistividad sobre longitud entre área. Eso es lo que me da. Ahora, ¿te has dado cuenta de algo? Que si a esto yo le llamo una R, esto de acá será R medios. ¿Te has dado cuenta o no? Y esto de acá será la misma R. Por lo que significa que la resistencia de A y la resistencia de C son iguales.
pero es el doble de la resistencia de B. O sea, yo puedo poner esto, ¿no? Resistencia de A igual a resistencia de C, y esto es igual a 2 veces la resistencia de B. Eso yo puedo poner. Hay que darle así. Ah, bueno, no es que sea el doble, ¿no? Sino es que ya le ponen menor, ¿no? Pero estas dos resistencias serían mayores a la resistencia de B. ¿No? La resistencia de A y de C son iguales. Y la resistencia de B es menor a la resistencia de C. Ya está separadito, pues está separadito. Primero me indican esta igualdad, ¿no? A con C son iguales. A con C son iguales. Y R de B, la resistencia de B, es menor a la resistencia de A o de C, cualquiera de ellos. En este caso le han puesto de C. Bueno, la clave, hay dos claves, ¿verdad? Dado y enano, ¿no? Las dos son igualitas, ¿no? Hay dos claves, dado y enano. Pongan cualquiera, pues, ¿no? Yo he marcado dado. Vamos al problema 5. En el problema 5 tengo un juego de resistencias. En el problema 5 tengo un juego de resistencias. 2, 1, 6, 4, 2, 1. Y acá 6. Y me pide calcular la resistencia equivalente entre A y B. Siendo A y B estos de acá. Bien. Lo que podemos hacer es, muchachos, poner los puntos igual como lo hemos hecho sin ningún problema. Si él es el punto B no puede moverse aquí, aquí sería el punto C. Este punto C no puede moverse acá, él sería otro punto, llamémosle punto D. Este punto D tampoco puede moverse aquí, llamémosle otro punto, punto E. Y este punto E tampoco puede moverse acá, llamémosle otro punto, punto F. Entonces lo que yo voy a hacer es plasmar todo esto en una sola línea. O sea, todo este diagrama lo paso a una línea que se puede visualizar de una manera más sencilla que resistencias están en serie y en paralelo. ¿Ya? Ahora, recuerda colocar los puntos en orden. Eso sí tengan cuidado. Por ejemplo, C está al costado de B, así que C debe estar por aquí, al costado de B. D está al costado de C, así que D debe de estar por acá. E debe de estar al costado de D, ahí debe de estar E. Y F está al costado de A, aquí debe de estar F. Así que ahí tenemos los puntos F, E, D, C. ¿Ah? Vamos a poner un poco más bonitos para que alcancen todos. Vamos a poner uno. Por acá está F, por aquí está C, por aquí está D y por aquí está E. Ya, ahora sí. Bien, lo que vamos a hacer es colocar las resistencias que vemos. Empecemos en orden. Mira, AF es 2, así que acá le pongo 2. Tú ya estás. FE vale 4, así que acá es 4. Tú ya estás. FET vale 1, así que acá es 1. Tú ya estás. DC vale 2, así que acá vale 2. Tú ya estás. Y CB vale 1, así que tú eres 1. Aquí estás. Falta colocar el CE. CE. Ahí está. CE. Y CE vale 6. Ahí está. Ahora falta colocar el CF. El CF. Y el CF lo voy a poner por debajo. Ahí está. Y esto de acá vale 6. Ahora bien,
¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? El E no estaría entre C y D. No, es que yo lo estoy poniendo en orden, si te das cuenta. A, B, C, D, E, F. Yo estoy poniendo en ese orden. ¿Ya? Bacán. Ahora sí, ahora sí. Vamos a resolverlo, muchachos. ¿Sí? Y te aconsejo empezar desde la parte profunda y comenzar hacia afuera, de adentro hacia afuera. A ver, chicos, todos en mancha. Primero resuelvo el 1 y el 2, ¿verdad? 1 con 2, ¿en qué está? En serie. Y si está en serie, ¿qué se hace? Se suma. ¿La suma cuánto sería? 3. Entonces aquí, entre estos dos, me va a salir 3. Este 3 con este 6, ¿en qué están? En paralelo, ¿verdad? Y en paralelo se suma invertido. O multiplicación entre suma. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicación entre suma. 6 por 3, 18. Y 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. Vuelvo a copiar, no me hago problema. Vuelvo a copiar. Vuelvo a copiar. Acá está el punto A, acá está el punto B. Y se supone que todo esto me salió 2, ¿no? Me salió 2, donde aquí estaría C, y aquí estaría E, y aquí estaría F. Entonces, si tú te has dado cuenta, todo esto de aquí, todo esto de acá, me sale 2. Aquí está el 1 que no lo toqué, aquí está el 4 que no lo toqué, y aquí está el 2 que no lo toqué. Y el 6 que va de F a C. De F a C, aquí hay un 6 que aún no lo toqué. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? C. ¿Dónde está C? Claro, pues C es serie. Kiara, por eso que estoy sumando 1 más 2 y me da 3. Luego este 3 con este 6 está en paralelo. Y paralelo sería sumar invertido o multiplicación entre suma. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 entre 9 me da 2. Ya tengo este arreglo de nuevo. Ahora, tengo lo mismo, ¿sí o no, muchachos? Tengo lo mismo. ¿Se han dado cuenta? 4 y 2 están en serie. 4 más 2 me da 6. 6 con 6 están en paralelo. Un sexto más un sexto. Muy bien, un tercio me sale 3. Vuelvo a dibujar. No me hago problema. Vuelvo a dibujar. Aquí está A, aquí está B, aquí está F y aquí está C. Y coloco, ¿no? Este 2 que nunca lo toqué, este 1 que nunca lo toqué. ¿Y cuánto sale acá? 3. Ahora, si todos están en serie, y si todos están en serie, ¿cuánto vale el R equivalente? Simplemente la suma. 2 más 3, 5 más 1, 6. 6 ohmios sería la respuesta. Ahí está, muchachos. 6 ohmios. La clave sería casita. Muy bien a los que dijeron casa. Casita sería la respuesta. Oye, muchachos, estamos aplicando el concepto de que si dos resistencias están en paralelo, es multiplicación entre suma. Diferente nomás, ¿no? Multiplicación entre suma, multiplicación entre suma. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Para pasar al problema 6 y problema 7. Claro, Pamela, tú debes de colocar los puntos en cualquier criterio. Yo lo hago en forma alfabética. A, B, al costado de B, si no se puede mover C, al costado de C, si no se puede mover D, al costado de D, si no se puede mover E, y al costado de E, si no se puede mover F. Y ya todos los vértices tienen los puntitos. Luego yo lo estiro tomando como extremos A y B y colocando desde B en orden, ¿no? B, C, D, E, F. Que fue el orden que puse aquí, mira. B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Y al costado de F estaría A. ¿Sí?
Hay algunos que se confunden. Yo pongo así A, B, C, D, E, F, y algunos ponen A, B, C, D. Entonces estoy empezando por A, ¿no? Estoy empezando por B. Todo empieza de B. Y luego voy a poner la resistencia G. Siempre hay que respetar el orden. ¿No? Bien, entonces, sin más preguntas, pasemos a las 6 y a las 7. Vamos a la pregunta 6, a ver qué nos dice. Tenemos un circuito que hay una fuente de voltaje. Y acá hay un interruptor, ¿verdad? Acá hay un interruptor. Bien. Mira lo que dice el problemita número 6. Dice, cuando el interruptor está cerrado, la intensidad de corriente por la resistencia de 2 ohmios, que justo, si tú te das cuenta, la corriente que pasa por 2 ohmios es la corriente que sale de la fuente. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de eso? La corriente que pasa por 2 ohmios es justo la corriente que sale de la fuente. Así que en pocas palabras me está diciendo a mí la corriente de la fuente. Entonces, cuando ese, que es el interruptor, está abierto, la corriente de la fuente es de 6, es de 2 amperios. Determina la diferencia de potencial en voltios en la resistencia de 3 ohmios, que sería este de aquí, después de cerrar el interruptor. Muy bien. Me pide la diferencia de voltaje luego de cerrar el interruptor. Yo primero voy a trabajar con interruptor abierto. Este interruptor S. Voy a trabajar primero con S. S abierto. ¿Estamos de acuerdo? S está abierto. Muchachos, hay algo que tal vez no lo comenté. ¿Ya? Cuando tenemos un conjunto de resistencias, nosotros podemos eliminar algunas de esas resistencias. Si han leído la teoría en claro que dice en la pizarra, existen 2 formas de eliminar una resistencia. ¿Cuál es la primera forma? La primera forma de eliminar una resistencia es cuando esta resistencia tiene 2 extremos conectados. Si sus extremos están conectados, este punto A se mueve por acá, se mueve por aquí y se mueve por acá. Entonces, esta resistencia tiene 2 puntos iguales en sus extremos, ¿no? Por lo tanto, esta resistencia se elimina. ¿Sí? Se llama cortocircuito. O sea que el cortocircuito solamente me sirve a mí para eliminar resistencias. Es por eso que cuando tienes un diagrama muy grande, lo recomendable es poner los puntos. ¿Sabes para qué? Para que identifiques a ella. Ya que si tú haces serie paralelo con ella, ya está mal el problema. Ya está mal. Ya está mal. Entonces, es muy importante colocar los puntos para poder identificar estas resistencias y poder eliminarlas. Otra forma de eliminar una resistencia es que pertenezca a un extremo libre. Por ejemplo, acá. Siempre te van a dar 2 cosas. Escucha bien. Una fuente o 2 puntos fijos, que básicamente son A y B. ¿No? A ti te ponen una secuencia de resistencias y no hay ninguna fuente, pero te dicen en los extremos AB. Entonces, esos extremos son tus puntos fijos. Cualquier otro punto es un extremo libre. Entonces, si mis puntos fijos son A y B,
Si mis puntos fijos son A y B, dime, ¿quién sería C? C sería un extremo libre. Y si hay una resistencia en ese extremo libre, muy bien, Evelyn, esa resistencia también se elimina. Entonces, quedó claro cómo se elimina resistencia. Se hacen de dos formas. Si hay cortocircuito o si hay un extremo libre. ¿Ah? Entonces, muchachos, si ese está abierto, esta resistencia de 3 libre, ¿es cortocircuito o es extremo libre? Si ese está abierto. Extremo libre, muy bien. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se elimina, como si no existiera. Muy bien, Kiara. Adiós. Que te vaya bien en tu vida. No te necesito. Vamos. Eso significa que solo tendría este pedazo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo estaría 2 y 6 si ese está abierto? Si ese está abierto, este extremo libre se elimina y yo solo tendría este circuitito. ¿Lo dibujas? No hay ningún problema. Lo dibujas. La idea es que entiendas poco a poco. Aquí estaría la fuente de voltaje, ¿no? Que le vamos a poner una ahí. Aquí estaría 2, aquí estaría 6. ¿Y cuánto vale la corriente si está abierto? Porque esto ya no existe. ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? 2 amperios, ¿verdad? Eso es dato del problema. Entonces, mira, ya tienes la corriente de la fuente. ¿Puede decirme cuánto vale el R equivalente? Está en serie, ¿no? 6 más 2, 8 ohmios. Lo que significa que el valor de la fuente, ¿a qué es igual? 8 por 2, 16 voltios. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta acá todo bien, muchachos? ¿Sí? Bacán. Pero a mí me están pidiendo calcular la diferencia de voltaje por la resistencia de 3 ohmios. Pero no que lo habíamos eliminado, sí, porque ese está abierto. Pero ahora ese, ¿cómo está? Ahora ese, ¿cómo está? Ahora ese está cerrado. Y si ese está cerrado, ya no es un extremo libre. Ya no se elimina, ¿no? Ahora yo tengo mi circuito así. ¿No? Ahora está así mi circuito, ¿no? Donde aquí está 6, donde aquí está 3, donde aquí está 2, y acá está la fuente que ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? 16 voltios, ¿sí o no? Yo ya sé que la fuente vale 16 voltios, ya lo había calculado. Entonces me piden la diferencia de voltaje aquí. Gracias a la ley de Ohm, ¿cómo calculo una diferencia de voltaje? Muy bien, excelente, Evelyn, muy bien, Kiara. Bir y por R. Así que necesito conocer cuánta corriente pasa por aquí. No vayas a cometer, profe, pero por acá sale 2 amperios. Aguanta, sale 2 amperios y este estaba abierto. Si este está cerrado, debo de calcular la nueva corriente. No es la misma. ¿A que no es la misma corriente que se está abierto que se está cerrado? No, no es la misma. Debo tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Calculemos primero el R equivalente, que creo que es muy sencillo, ¿no? Paralelo, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Que sería multiplicación entre suma, 6 por 3, 18, 6 más 3, 9, 18 entre 9, 2. O si quieres, pues un sexto más un tercio, te da un medio, una voltea, como gustes. Ese 2 con este 2 de aquí estarían en serie, ¿sí o no?
Porque ahora esto sería 2. Esto vale 2, ¿no? Esto de acá me sale 2. Con este 2 estaría en serie. Así que el R equivalente sería de 4 ohms. Recuerda que para un énfasis mucho mejor te recomiendo colocar los puntos y allá, pero ya lo haces tú. El equivalente vale 4 ohmios. El valor de mi fuente es de 16 voltios. ¿Cuánto vale la corriente en este circuito cuando este está cerrado? 4 amperios. ¿Todos de acuerdo? Vale 4 amperios. O sea que la corriente de aquí, la corriente que sale de mi fuente ya no es 2 amperios, sino es ¿cuánto? ¿Cuánta corriente? 4 amperios. Esos 4 amperios pasan por 2 ohmios. ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace la corriente en paralelo? ¿Se repite o se reparte? ¿Qué hace la corriente en paralelo? ¿Se repite o se reparte? Se reparte, muy bien. Entonces yo tendré por acá una I1 y tendré por acá una I2. Así que yo necesito calcular la corriente I2. Pasa por aquí. ¿Ah? Mira, acá existen dos formas de cómo se calcula. La primera se hace mentalmente y es bien facilita si le agarras el truco. La segunda es mecánica, tienes que operar. ¿Ya? Yo voy a hacer la mecánica porque tengo un poco de espacio. La otra te lo voy a enseñar, ¿ya? A ver si la captas bacana. Es como un chiste, tienes que entender el chiste. Primero la parte mecánica. Miren, cuando tengo dos resistencias en paralelo, solo dos resistencias en paralelo, pero se me dan cuenta que para dos resistencias en paralelo hay muchas cositas, ¿no? Multiplicación entre suma. Sí, hay muchas cositas. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, las corrientes son proporcionales a las resistencias opuestas. O sea, que I1 es proporcional a la resistencia opuesta 3K y mi I2 es proporcional a la resistencia opuesta 6K. ¿Siempre se cumple? Sí, solo para dos resistencias. La suma de las corrientes, ¿cuánto me tiene que dar? 4 amperios, ¿no? Entonces yo sumo 3K más 6K, 4 amperios. Por lo que me sale que 9K vale 4 y por lo que K vale 4 novenos. No te asustes si te sale fracción, tranquilo. Ahora que ya sé cuánto vale K, yo ya sé cuánto vale esta corriente. No lo reemplaces, reemplázalo al final. Solamente dime cómo calcular la diferencia de voltaje aquí entre ohmios. Corriente por resistencia, ¿no? Vir. 6K por 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? La diferencia de voltaje es corriente por resistencia. ¿Sí? Vir. 6K. ¿Cada cuánto vale? 4 novenos. Ya casi reemplaza después. 6 por 3, 18, multiplicado por K, que vale 4 novenos. Ahora sí, dime, ¿cuánto vale la diferencia de voltaje? 8 voltios. ¿Todos de acuerdo? La clave sería dedo. Pero esto es la parte operativa, ¿no? Donde hay que operar. Ahora te voy a contar un chiste, güey. Tienes que manjarla, tienes que chapar el chiste. 4 amperios. O sea, hasta aquí era obligatorio que operes. Hasta 4 amperios. Y eso. Si la de la fuente sale 4 amperios, oh, pero presta atención, ¿ah? Tienes que chaparlo, presta atención. Si de la fuente sale 4 amperios, 4 amperios pasa por 2 ohmios. ¿Cuánto voltaje tienes? 8. 8. Ya tienes 8. De 16 ya tienes 8. ¿Cuánto te falta? Pues 8. Ahora estás en paralelo. ¿Qué pasa con el voltaje en paralelo? ¿Se reparte o se repite? El voltaje en paralelo se repite. ¿Cuánto acá? 8 voltios. ¿Cuánto acá? Bien, se acabó. Sale 8. ¿Cómo? Otra vez, profe, no entendí su chiste. No entendí. Otra vez. Ya. Otra vez. Pero tienes que entenderlo. Una cosa rápida. Tienes que escuchar y entender el chiste. Escucha.
No puede, Quispe. Hay dos reglas en electrodinámica bien. Bueno, hay tres reglas que te lo tienes que meter con jeringa a la cabeza. ¿Cuál es? Uno, voltaje igual a I por R. En todos lados vas a ver esa vaina electrodinámica. Voltaje igual a I por R. Yo te doy I, yo te doy voltaje, tú me dices R. Yo te digo I, yo te digo R, tú me dices voltaje. Yo te digo voltaje, yo te digo R, tú me dices I. Voltaje igual a I por R. Segunda cosa que debes saber en electrodinámica. En serie, la corriente se repite y el voltaje se reparte. En serie, la corriente se repite y el voltaje se reparte. En paralelo, ocurre al revés. El voltaje se repite y la corriente se reparte. Esas tres cosas tienen que estar bien aprendidas en electrodinámica. Ya la ley de Kirchhoff y cositas. Pero esas tres cosas, bien aprendido, porque sí o sí te puede venir en tu examen de admisión. Entonces, si te das cuenta aquí, la fuente vale 16 voltios. La corriente vale 4 amperios, ¿no? Entendimos de dónde sale 16 voltios y entendimos de dónde sale 4 amperios. La fuente es la misma. Si acá vale 16, acá vale 16. El R equivalente vale 4. Tengo voltaje, tengo R, tú me dices sí. Fuente 16, R4 y 4. Porque 4 por 4 me da 16. De la fuente salen 4 amperios y esos 4 amperios pasan por los ohmios. ¿Cuánto tengo? 8 voltios. De frente, de frente. Tengo 8 voltios. Si yo tengo 8 voltios, pero mi fuente es 16, ¿cuánto me falta? Bueno, de 16 ya se fueron 8. Faltan los otros 8. Esos otros 8 están topándose con paralelos. ¿Qué pasa con esos 8 voltios en paralelo? ¿Se vuelve a repartir como 4 y 4 o se repite? En paralelo se repite. 8 voltios para ti y 8 voltios para ti. Y ya, acá hay 8 voltios. Se acabó el problema. No tenía la necesidad de hacer eso. ¿Te diste cuenta? Incluso yo podía calcular corriente aquí. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Ah? Voy a tomar la foto y te voy a poner un ejemplo. A ver si la capta. Órale, ¿ya? Ejemplo tipo examen de admisión, ¿ah? Admisión agraria, ¿ya? Un chivolo que aún creen que están en Pitágoras, Adunis. Luego ponerme modo Don Ramón. ¡Fuera! 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 Todos somos agrarios, carajo. Todavía cachacito. Me saca su librito rojo cuando con el monitor prendido. De chulos así, según la familia Peluche. Porque eres una niña normal, no entiendo. Obviamente. Pero bueno. Mira mi ejemplo para tu examen de admisión. Oh, pero tienes que hacer al ojo, ¿ah? Ya nada que al ojo. La vaina es que tú me entiendas el chiste. Porque no veo.
¿Listos? Según el siguiente esquema mostrado, hallar la corriente que pasa por 6 amperios. Tienes un minuto. Hallar la corriente que pasa por 6 amperios. No estoy bromeando, tienes un minuto, mira, está corriendo el tiempo. Muy bien, hay una respuesta por parte de Alpas. ¿Sí? Estoy pidiendo, creo que lo voy a escribir. Hallar la corriente, porque creo que no escuchan, que pasa por 6 ohmios. Ahí, creo que no escuchan, ¿no? Ajá. 40 segundos, ¿eh? Cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, yo no miento. Ahí dice 1 minuto y 44 microsegundos. Ayudé. Uy, no han entendido el chiste. Te la voy a contar otra vez. Te voy a contar otra vez. No entiendo. No, déjame contártelo de nuevo. Otra vez. Bueno, lo que sí tenías que operar eran las resistencias, ¿no? Que con práctica tampoco se hace. Paralelo. Multiplicación entre suma. 18 entre 9, 2. 2 con 8 en serie. 8 más 2, 10. 10 amperios, 60 voltios. Dime cuánta corriente, por favor. 10 ohmios, 60 voltios. ¿4? ¿4? Ah, ya se corrigió, ya se corrigió. 6, pues. 10 ohmios, 60 voltios. ¿Recuerda que I por R me da? Ahora venía el chistecito. ¿Cuánto voltaje hay? 6 por 8, 48 voltios. De 60 ya hay 48. ¿Cuánto voltaje falta? 12. ¿Se reparte o se repite? Entonces, 12 voltios para ti, 12 voltios para ti. 12 voltios y 6 ohmios. ¿Cuánta corriente? 12 voltios y 6 ohmios. Gracias. Y eso es todo. ¿Te diste cuenta? Ay, ya entendí el chiste, pero... Ah, cierto, recién lo entendiste. O sea, recién te ríes porque ya entendiste el chiste. Bueno, este chiste es para compartirlo, cuéntalo a tu amigo, cuéntale a tu mamá. ¡Mamá! Pero no le cuentes a tu abuelita. No, si a tu abuelita le cuentas esto. No, abuelita, ¿te sabes de León? Un combo te va a meter. Estás hablando, oye, lávate la boca con jabón. Chécalo, tenlo ahí, mira, recuerda las 3 cosas más importantes de electrodinámica. BIR, resistencias en serie y resistencias en paralelo. Es lo más importante, porque se va a repetir constantemente. ¿Ya? Ahí está. Bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 7.
A ver, ¿qué dice el problemita así? Acá hay 12 voltios. Acá hay 2 ohmios. Acá hay 6 ohmios. Y acá hay 1 ohmio. Bien, justo aquí hay esas dos cositas que no habíamos mencionado en la teoría, ¿no? Acá está conectado un voltímetro y por aquí está conectado un amperímetro. Bueno, si han leído esta parte teórica, no hay por qué asustarte. Un voltímetro lo que hace es calcular una diferencia de voltaje. ¿Y cómo se calcula? I por R. Y un amperímetro lo único que hace es indicar la corriente. ¿Cómo se calcula? Sí, la corriente no se calcula, oye. La corriente solamente se mira por dónde está pasando. Tú sabes, que el palo grande es positivo y el palo chico es negativo. También sabes que la corriente sale del positivo, ¿verdad? La corriente sale de aquí. Pasa por todo el circuito y luego regresa por acá. ¿Te diste cuenta de algo o no? La corriente sale de la fuente, se reparte, llega aquí y vuelve a pasar por acá. Entonces, la corriente que pasa por el amperímetro es la corriente que sale de la fuente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? La corriente que pasa por el amperímetro es la corriente que sale de la fuente. La corriente que sale y la corriente que llega obviamente son iguales. Entonces ya sé qué corriente me piden. Ya sé que este voltímetro me pide la diferencia de voltaje aquí. Pero yo necesito saber primero cuánta corriente está saliendo de la fuente. Para eso yo necesito hallar la resistencia equivalente. Muchachos, hacen su diagrama de puntos, practican bastante. Justo en el repaso que tuvimos el sábado, habían como 5, como 6, creo, ejercicios donde pedían el R equivalente, ¿no? Sé que no los tocamos, pero el solucionario estaba ahí. Yo mandé la foto con la respuesta de cómo pasarlo a diagrama de líneas. Y en algunos ejercicios no había la necesidad de pasarlo en un diagrama de líneas. Si tú te das cuenta, olvídate del multímetro por un momento, ¿ya? Si tú te das cuenta, estos dos están en serie, así que se suman y sería 3. Este 3 con este 6 estarían en paralelo. Por lo tanto, se sumaría invertido y me daría 2. Ese 2 con este 2 estarían en serie, por lo que me daría 4 ohms. Recuerda que si no la puedes ver, no te mortifiques. La idea es que a ti te salga 4. No es que como un periquito digas, sí, sale 4. ¿Y cómo sale 4? No sé. Ponle A, ponle B, ¿no? Ya sabes, el amperímetro y el voltímetro no tienen nada que ver con tus puntos. Sácalos si es posible, ¿no? Si él es B porque no hay resistencia. Si él es B porque no hay resistencia. Él es B, no puede ir acá, porque si hay resistencia. Acá sería un punto C. ¿Este se puede moverse aquí? No, porque hay resistencia, sería un punto D. Y lo que tú haces es pasarlo a diagrama lineal. Lo pasas a diagrama lineal. Ahí está. Mi punto A, mi punto B. Siempre empezar por tus extremos, ¿no? Y ahora a partir de B, ¿no? A partir de B le puse C y D. A partir de B le puse C y le puse D. Ahora coloco mis resistencias, ¿no? Entre A y D hay 2, acá hay 2. Entre D y C hay 2, aquí hay 2. Entre C y B hay 1, aquí hay 1.
Y entre P y D hay 6. Entre P y D hay 6. Y ahí se visualiza de una manera más hermosa, más espléndida. La puedo ver totalmente, que 2 y 1 está en serie, se suma, luego en paralelo, hace despacito, 2, y con el otro está en serie. De ahí sale 4. El valor de la fuente vale 12 voltios por los clavos del Señor Cristo. Dime cuánto es la corriente, no falles. Gracias, gracias. ¿Qué es amperio? Ya acostúmbrate a decirlo con unidades. Porque hay chulos que dicen número y de ahí no saben. ¿Qué es qué? ¿Ah? ¿Qué es amperios? Ay, ay, ay. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, date cuenta de algo. A ver. Necesito que tengas una mente muy abierta, porque esto se hace bien rápido, pero a veces cuando se es muy detallista, se alarga mucho y la gente ya comienza a marearse. Mira, cada vez que te den voltímetros y amperímetros, debes de sacarlo del gráfico, para que no te mareen. Un voltímetro, ¿qué cosa mide? Diferencia de voltaje. O sea, yo necesito la corriente aquí, lo multiplico por la resistencia y me da el valor de voltímetro. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Vamos a ver. El amperímetro es la corriente que pasa por aquí. Y yo sé que la corriente que pasa por acá es la corriente que sale de la fuente. ¿Cuánta corriente sale de la fuente? 3 amperios. ¿Cuánta corriente pasa por el amperímetro? 3 amperios. Ya está la mitad del problema. Pero lo voy a sacar. Listo. Ahora, escucha. Presta atención. Están en serie. ¿Sí o no? Él con él, ¿en qué están? En paralelo. ¿Cuánto vale la corriente? Pregunta, ¿cuánto voltaje hay? Rápido. 6. ¿Cuánto había? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 6. Con ese 6, ¿qué se hace con estos dos? ¿Se reparte o se repite? Muy bien, entonces 6 voltios y 6 voltios. ¿Todo bien? ¿Cuánta resistencia hay adentro? 3. ¿Sí o no? 6 voltios y 3 ohmios. ¿Cuánta corriente hay? 6 voltios y 3 ohmios. ¿Cuánta corriente? 2. Gracias. Voy a escuchar una voz humana. 2. Ahora, esta corriente en serie, ¿no? Estos dos están en serie. ¿Sí? La corriente en serie, ¿se repite o se reparte? Se repite. ¿Cuánto pasa por acá? 2 amperios. ¿Cuánto pasa por acá? 2 amperios. ¿Cuánto pasa por un ohmio? 2 amperios. ¿Cuánto valía el multímetro? 2 por 1. Se acabó el problema. Pucha, no, profe. No la veo. ¿Sabes qué? Ratito. No porque me caes bien. Lo voy a hacer una vez.
2 veces, no lo presta atención. Por favor, díganme que todos sí entendieron que el R equivalente vale 4 ohmios. Al menos eso sí. Al menos eso sí. Si no, estamos hasta las patas. Al menos sí entendieron que R vale 4. Y si no, ya sabes, ponle tus puntos y no seas vago. La fuente vale 12 voltios. Así que la corriente que está saliendo de la fuente, de aquí, ¿cuánto vale? 3 amperios. Ahí está, 3 amperios. Hasta aquí todo bien. Todo piola, maestro. Ya entiendo. El R equivalente vale 4, la fuente vale 2, el I vale 3. ¿Por qué? Por voltaje igual a I por R. Ahora. Te dije que necesito que tengas una mente bien abierta. Escucha. Por ese intestino y por este riñón de acá, están en paralelo, ¿sí o no? Sí. Así que los voltajes son iguales. Si esta corriente que vale 3 amperios está pasando por acá pasa 3 amperios. Eso significa que aquí hay un voltaje de 6. ¿Todo bien? Sí. Porque I por R me da vuelta. Ahora, de los 12 voltios, 6 voltios ya están aquí. Faltan los otros 6. Esos 6 que faltan se van a enfrentar a 2 resistencias en paralelo. O sea que se repite. 6 voltios para ti y 6 voltios para todo este riñón de acá. ¿Todos de acuerdo? Ahora, adentro del riñón hay una resistencia de 3 ohmios. 2 más 3, 2 más 1 me da 3. Eso significa que internamente hay una resistencia de 3, el voltaje vale 6, la corriente vale 2. Porque I por R me da voltaje. Ahora, esta corriente está dentro del riñón, que hay 2 en serie. Esta corriente en serie, ¿se repite o se reparte? Corriente en serie. Cubreboca. Tengo que estar pendiente de todo acá, caramba. Ya, estoy en tensión, ¿no? Acá me hacen renegar, más renegar tú también. Ya. Esta corriente. Se fue. Ya. Esta corriente en serie, ¿se repite o se reparte? Se repite. Entonces, por acá pasa 2 amperios y por acá pasa 2 amperios. Y ya distribuiste tu corriente. ¿Dónde estaba el multímetro? El multímetro estaba conectado aquí. En 1 ohmio. ¿Y qué hace el multímetro? Marca diferencia de voltaje. O sea que se calcula como I por R. El I que vale 2 y el R que vale 1. 2 voltios. ¿Y el amperímetro dónde estaba conectado? Estaba conectado acá. Ahí estaba el amperímetro. Pero pregunta,
6 voltios, 6 ohmios. ¿Cuánta corriente pasa por aquí? Voltaje a qué es igual a resistencia por corriente, 6 por 1, 1 amperio. 1 amperio, 2 amperios. ¿Cuánta corriente pasa por acá? 1 amperio, 2 amperios. ¿Cuánta corriente? 3 amperios. Te dije, justo la corriente que llega es la misma que sale. ¿Cómo no estoy en el salón, cara? ¿Se ha entendido? Ya eso es lo que expliqué acá en la columnita bien bonita, para hacer el otro al costado. Creo que todos los circuitos los voy a hacer grande, creo, ¿ya? Para que entiendan. Van a renegar, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros los que no entendemos. Ahora y en la hora de nuestro ciclo, no voy a inventar un credo para nuestro. A ver, Adonis, clave avión, no sé. Sí, pues no, el amperímetro marca, sí, clave avión, papito. Clave avión. ¿Ya? Todo lo que son circuitos lo voy a hacer así, ¿ya? Grande. No tomar toda la pizarra. Se entiende mejor si lo hago grande, ¿no? ¿Sí? Siempre voy a estar tiza, se va a ensuciar más mi piso. Bueno, la cosa es que entiendas. Cosas que entiendas. Gracias, Adonis. No, pues fue de broma. Ya, pero se ha entendido, ¿no? Lo que se hace. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Se ha entendido un comentario positivo, por favor? Se entendió, profe, se entendió. Allá, gracias, qué bueno. Claro, profesor. Clarísimo. Ah, ya. Bueno. Vamos a tomarle foto al problema 7. No, ya le tomé foto. Vamos al problema 8. Ya, ¿por qué eres así, hijo? Clave abrió el problema 7. ¿Por qué? ¿Por qué puedes sufrir tanto? Ya bien. Vamos a borrar. Y vamos con el problema 8. Bueno, en el problema 8 no hay gráfico, ¿verdad? Dice, por una resistencia de 4 ohmios, ¿ya? Por una resistencia de 4 ohmios, pasa una corriente de 5 amperios. La cantidad de calor, en calorías, disipado por la resistencia en un tiempo de 1 minuto. Pero tú sabes que 1 minuto son 60 segundos. Bien, ese problema es sencillo, pura fórmula nomás, puro flow. Me pide la cantidad de calor, y tú sabes que la cantidad de calor es energía por 0.24. La energía se calcula como potencia eléctrica multiplicado por tiempo y por 0.24. ¿No? Y la potencia se calcula como corriente al cuadrado por resistencia. No, esto ya es fórmula. Corriente al cuadrado por resistencia por tiempo y por 24 entre 7. ¿No? Ya es fórmula, ¿no? Esto ya es fórmula.
¿no? 25 por 4 me da 100. ¿Cuánto saldrá? 6 por 4, 24, llevo 2. 12 más 2, 14. 1400 calorías. El problema 8, bueno, al menos para relajarnos un rato. Para relajarnos un rato. Vamos con el problema 9. Clave casita. Ahí está, ¿no? Después de un momento de tensión nos relajamos un rato. Problema 9. Una corriente de 5 amperios. ¿Ya? Una corriente de 5 amperios. ¿Ya? Pasa por una resistencia de 20 ohmios. Ok, 20 ohmios. ¿No? Y me pide la energía calorífica en calorías. O sea, me pide calor de nuevo. ¿No? Me está pidiendo calor. En un tiempo de 30 segundos. Bien. Otra vez, ¿no? Lo mismo para relajarse un rato, para desestresarse un momento. Calor igual a energía por 0.24. Ese calor es potencia eléctrica por tiempo por 0.24. Y esa potencia eléctrica es corriente al cuadrado por resistencia por el tiempo por 24 entre 100. Y acá voy a tener 25. Bueno, acá se van los dos ceros, ¿no? Luego tengo 25 por 2, me da 50. ¿No? 50 por 2, me da 100. 336 por 100, 3600 calorías. Clave besito, ¿no? Besito. Besito. Bien. Nos relajamos un rato, nos distrajimos un momento, por un instante te sentiste el dios de la física, la que responde los ejercicios así, de manera de frente, todo genial. Estás así súper inflado, a cosa loca. Ahora volvemos a la realidad. Otro circuito. Vamos al problema número 10. Vamos al problema número 10. A ver, pues, profe, a ver, otro circuitito. Otro circuitito. Bien. En el problema número 10, tengo por acá un circuito. Ajá. Ajá. ¿Ya? 6 ohmios. 6 ohmios. Me pide calcular la potencia que disipa la resistencia de 4 ohmios. O sea, la de acá. Miren este problema. Nada complicado. Lo primero que necesito es hallar el R equivalente. ¿Sí? Necesito el R equivalente y tú para eso ya sabes que le puedes poner tus puntos a B. Él va a ser B, él va a ser B, él sería otro punto C y él sería otro punto C. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que cuando tú haces tu diagrama por acá, haces tu diagrama por aquí, acá pones tu punto A, acá pones tu punto B, acá sería tu punto C. ¿No? Acá tu resistencia vale 4, acá tu resistencia vale 3 y el otro que vale 6. Automáticamente dices, ¿no? 3 y 6 están en paralelo, ¿sí? Están en paralelo. Multiplicación entre suma, 18 entre 9 me sale 2 y 4 más 2 me da 6. Por lo que el R equivalente vale 6 ohmios. ¿Ya? Si el R equivalente vale 6 ohmios y el valor de la fuente es de 12 voltios, la corriente que sale de la fuente sería de 2 amperios. Y bien como dice Kiara,
el grande es positivo, el chico es negativo y la corriente obviamente sale del positivo y se va al negativo, que eso es verdad. Entonces, justo la corriente de mi fuente es la que está pasando, justo la corriente de mi fuente es la que está pasando por 4 amperios, y esa corriente es de 2 amperios. ¿No? Justo la corriente que pasa por 4 ohmios, perdón, es la que sale de mi fuente y vale 2 amperios. Entonces, justo aquí, justo en esa resistencia me piden potencia. Como tengo corriente y tengo resistencia, corriente al cuadrado por resistencia. O sea, 2 al cuadrado por 4. O sea, 16 watts. Muy bien, muy bien. Al pas, no quiero fregar lo que ella dijo, no sé si lo pronuncié bien, pero muy bien, sale de eso 16 watts. Muy bien, muy bien. Sencillito. Sencillito. Vamos con el problema 11. A ver qué tal nos va en el problema 11. Me dice que por un alambre circula una cantidad de corriente de 32 amperios. Determina el número de electrones que atraviesa la sección en un tiempo de ¿cuánto? De 10 segundos, creo, ¿no? Ah, no, 15 segundos. En un tiempo de 15 segundos. Bien. Primero debo de recordar que la corriente es cantidad de carga entre tiempo. Así que yo voy a calcular la cantidad de carga multiplicando la corriente que vale 32 por el tiempo que vale 15. Ahora recordemos que la cantidad de carga se calcula como N por el valor absoluto de Q sub B. Y eso es igual a 32 por 15. Ahora, la cantidad de electrones por 1,6 por 10 a la menos 19 es igual a 32 por 15. Todo esto lo paso al otro lado y despejo el valor de N, que sería 32 por 15 sobre, bueno, esto lo puedo poner como 16 por 10 a la menos 20, para que el 16 pase a dividir y el 10 a la 20 pase a multiplicar. 16ava me queda 2 y me va a quedar como N igual a 2 por 15 me da 30. 30 es 3 por 10 a la 1, por 10 a la 20, 10 a la 21, y esa sería la cantidad de electrones. Clave, dado. O sea que hasta aquí todo bien. Todo genial. ¿Algún inconveniente? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Adonis, es en serio. Mira, por acá. Problema 10. Tengo mi fuente que vale 12 y me piden la potencia que disipa la resistencia de 4 ohms. Primero necesito mi resistencia equivalente. El que me dio con la sorpresa de que la corriente que pasa por 4 ohms es la corriente que sale de la fuente. Pongo mis puntos, hago mi diagrama y calculo mi R equivalente que vale 6. La fuente vale 12 y el I vale 2 amperios. Ese 2 amperios sale de la fuente y pasa por 4 ohms. Entonces yo tengo corriente y tengo resistencia. Puedo calcular la potencia, que me vale 16. ¿Estamos de acuerdo, Donis? ¿Sí? ¿Se entendió, hijo?
Bueno, piche ya hice, pero no. No sé qué. Bien. Pasemos a los ejercicios 12 y 13. Me tomé foto. Como foto me olvidado. No, sí, sí le tomé foto. Bien. Ok. Bien. A menos me alegra, muchachos, que entre amigos se lleven muy bien. Vamos con el problema 12. Se toma un conductor de longitud L y área sección recta A. Ah, ok, vamos a dibujar. Tengo un conductor L. Una longitud L y una sección recta A. Una sección es el área transversal. Bien, si se estira el conductor logrando que su longitud inicial aumente en el 10%, ¿ya? Sin variar su volumen. O sea, yo acá tengo, lo voy a estirar, y voy a aumentar su longitud en ¿cuánto dice? En 10%, ¿no? O sea que acá sería 110% de L, para entender mejor. Pero dice que no cambia el volumen. Si no cambia el volumen significa que esta área no sé cuánto vale, esta área no sé. Voy a ponerle un área 1, ¿ya? No creo que sea la misma. Se supone que de datos me dan que el volumen inicial es igual al volumen final. Entonces, este volumen inicial sería área de la base por altura, si más no me equivoco. Área de la base por altura, ¿no? Un volumen de un cilindro, un volumen general de un cilindro. Ahora, el volumen final del cilindro es área de la base A1 por la altura, que sería 110% de L. ¿Sí? Pero me dicen que esos volúmenes no son iguales. Así que este volumen también debe ser A por L, igual a A1 por 110% de 110 entre 100 por L. Y de acá yo descubro algo bien bonito y bien simpático, que se va L, se va un 0, y descubro que A1, si me dejas ponerlo por aquí, descubro que A1, ¿a qué es igual? A 10A sobre 11. Entonces, esta área A1 es igual a 10A sobre 11. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, ¿y para qué hace eso? Es que a mí me conviene tener tanto la primera como la segunda resistencia con las mismas variables, ¿no? Si él es L, él es algo por L. Y si él es A, él es algo por A. Me conviene. Porque a mí me está dando de dato de que esta resistencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa resistencia? Vale 100 ohmios. 100 ohmios. Y tú sabes que esta resistencia se calcula como resistividad por longitud sobre área. Y esa multiplicación me vale 100 ohmios. O sea que yo debo tener los mismos datos para poder reemplazar el valor. Ahora entendiste por qué lo tuve que igualar, ¿no? Mi A1 lo tuve que igualar en función de la normal. Vamos con esta resistencia. ¿Cómo se calcularía? Resistividad por longitud. Bueno, 110% de L. ¿Esto a qué es igual? A ver, 110, para ponerlo todo en fracción. 110% de L es 11 décimos de L. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿dónde está mi corillo? ¿Dónde está mi corillo? Se me ha dormido. ¿Estamos de acuerdo? 110% de L es 11 entre 10 L. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, longitud sería 11 entre 10 L. Dividido entre el área, ¿no? Entre el área que sería 10A sobre 11. Que sería 10A sobre 11.
¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Tienes que... La habilidad maldita. Este 11 pasa a multiplicar arriba, ¿no? Este 11 pasa a multiplicar arriba y este 10A pasa a multiplicar abajo. ¿Todos de acuerdo con eso? Sanguchitos, ¿sí o no? Extremos por medios. Entonces, arriba yo que tengo. Arriba tengo yo resistividad por 11L, que multiplica otro 11. Tendría 121 resistividad por L. Y abajo, ¿qué tengo? 10A por 10, que sería 100A. ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ahora, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. 121 entre 100 multiplicado por resistividad por L sobre A. Pero pregunta, ¿cuánto vale esto? 100. ¿Cuánto me quedó mi R? 121 ohmios. Y la respuesta sería dado. Dado sería la respuesta, muchachos. Bien, muchachos, y con eso culminamos la clase de hoy de la segunda parte de electrodinámica. ¿Estamos de acuerdo aquí, muchachos? El día de mañana vamos a continuar con los ejercicios, ¿sí? ¿Todo bien por acá? Vamos a continuar con los ejercicios para terminarlo y seguir practicando estos temas de los circuitos, de las resistencias, ¿sí? De los voltajes, de las potencias, de las energías y del calor disipado. Y si por ahí tenemos que aplicar la segunda ley de Kirchhoff, pues le aplicamos. Bien, muchachos, esa ha sido la clase de hoy. Muchas gracias por prestarme atención, por participar. Lean la teoría, toda la teoría está ahí. Ya sabes que puedes contactarme, ya sabes por dónde, si es que tienes alguna duda o si tienes algún problema con algún ejercicio, tema o alguna parte teórica que se puede. Ya les aviso que en esta semana vamos a continuar con las evaluaciones, así que bien atento, por favor, a las publicaciones que haga, porque vamos a continuar con las evaluaciones. Voy a mandar un videíto para que me digan qué día sería más factible tomar la evaluación de las 14 preguntas en 25 a media hora. ¿Cómo estoy evaluando eso? 25 a media hora, ¿ya, muchachos? Así que chicos, gracias por prestarme atención, cuídense bastante, nos vemos mañana.